Queridos hermanos, queridas hermanas que se acercan a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Que Dios les siga acompañando a cada uno de ustedes. Les saluda el Padre José Medina. Nos encontramos en compañía del Padre Cristóbal Araujo, que nos acompaña en medio de este encuentro con el Señor a través de la Santa Palabra. Que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Les invitamos a darle un dedito para arriba y a compartir el enlace con tu familia, amigos y conocidos, pidiendo a Dios que siga derramando sobre cada uno de ustedes la gracia de seguir adelante y de seguir confiando siempre en el Señor. Queridos hermanos, hoy vamos a compartir lo que es el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. Este capítulo 9 tiene 50 versículos donde se nos va a presentar, como lo presenta también allí dentro de este capítulo 9, ser el servidor de todos. ¿Quieres ser el más grande de todos? Bueno, ser el servidor de todos. ¿Quieres ser el más importante? Bueno, hay que volvernos el esclavo de todos. Y es lo que nos va a presentar el Evangelio de San Marcos en este capítulo 9. Contamos con la presencia del Padre Cristóbal Araujo, que también nos va a hablar, y vamos a tener una oración antes de dar inicio con este capítulo número 9 del Evangelio de San Marcos. Queridos hermanos, nos adentramos a compartir la palabra de Dios, el Evangelio del día, a compartir la oración, a compartir con ustedes lo más grandioso y lo más maravilloso que podemos nosotros tener, que es el alimento espiritual. De tal manera podemos acercarnos a Cristo a través de la palabra. Recuerden que la palabra se hizo carne y ha habitado entre nosotros. Compartimos también el verbo Cristo que se encarna en nosotros a través de la oración. Recordemos la acción y la oración para poder llevar a cabo lo que Cristo quiere con cada uno de nosotros, con sus hijos. Por eso, mis amados hermanos, hagamos oración pidiendo al Señor para que pueda sanarnos, para que pueda liberarnos, para que pueda restaurarnos, para que pueda purificarnos. Los invito desde ya a que podamos conectarnos con Dios. Conectémonos con Dios, así como cuando a usted le llega la notificación, hay oración, hay evangelio, hay vida. Así también te puedes conectar con Dios y pedirle al Señor sanación, liberación, restauración, purificación por todos los enfermos del mundo entero, especialmente por los familiares enfermos, por los que están postrados en una cama, los que están en sillas de ruedas, los que han sido abandonados, tristes, desconsolados. Oramos por los sacerdotes enfermos, oramos por los sacerdotes que se sienten solos. Oramos por tu familiar, por tu amigo que está enfermo, y clamamos al Dios de la paz, del amor, de la misericordia. Clamamos al Dios de la reconciliación. Clamamos al Dios que sana, que libera, que restaura. Clamamos al Dios que purifica, que renueva, que pase su mano sanadora, liberadora sobre todos los enfermos. En este momento quiero clamar ante el Señor, quiero clamar ante Jesús sacramentado por todos los enfermos. Clamo ante ti, mi Jesús sacramentado. Clamo por todos los enfermos. Pasa sanando, Señor. Pasa purificando, pasa restaurando, Señor. Tú eres el dueño de la vida. Tú eres el dueño de cada uno de nosotros. Seguimos clamando, Señor Jesús. Pedimos ante ti en este momento que tome nuestras manos consagradas, sacerdotales, y pase sanando, Señor. Pasa restaurando, Señor, todas esas personas que tienen cáncer. Todas esas personas que están sufriendo enfermedades terminales, todas esas personas que tienen problemas para respirar. Pasa soplando, Señor Jesús, sus pulmones, sus vías respiratorias, Señor Jesús. Sánalas, libéralas, restauralas, purifícalas, Señor. Renuévalas, Señor, límpialas, renuévalas, Señor Jesús. Pero especialmente, Señor, pasa sanando nuestros corazones rotos, nuestros corazones adoloridos, destrozados. Constrúyelos, Señor.
Tú eres el Dios de la vida, tú eres el Dios de la paz, tú eres el Dios de la reconciliación, tú eres el Dios que todo lo puede. Por eso, Señor Jesús, sigue sanando, sigue liberando, sigue restaurando. Cuántas personas que no le encuentran sentido a la vida, y en ti, Señor Jesús, le encuentran el verdadero sentido. Dale paz, dale tranquilidad, Señor Jesús. Por eso clamamos ante ti, Señor Jesús, que sanes especialmente esas madres que sufren, que tienen problemas con sus hijos, que están tras las rejas, Señor. Dale fuerza, Señor, dale valentía para que sigan adelante. Por eso, queridos hermanos, contemplemos esa presencia de Jesús sacramentado, con su sangre preciosa, que todo lo cambia, que todo lo purifica, que todo lo renueva, que todo lo cambia. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Alabamos y bendecimos a Dios, como lo expresaba el Padre en la oración. Y estamos alegres por compartir con ustedes la palabra de este Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 1 hasta el 50. Por eso saludamos a todos ustedes que se hacen presentes en este encuentro. Oramos por cada uno de ustedes. Y también les invitamos a compartir la palabra, darle un dedito para arriba y sobre todo de manera especial a orar por cada uno de nosotros, como también nosotros oramos por cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos, vamos a escuchar ahora el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. Presta atención a lo que Dios nos va a presentar a través de su santa palabra. Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Les decía también, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solo aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlo de ese modo. Se le aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Rabí, ¿está bien que nos quedemos aquí? Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y llegó una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento miraron alrededor y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esa recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Preguntaron: ¿por qué dice los escribas que Elías debe venir primero? Él le contestó: Elías vendrá primero, restablecerá todo. Mas, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que sufrirá mucho y que será despreciado? Pues bien, yo les digo, Elías ha venido ya y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. Al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que lo rodeaba, a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente, al verle, quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él le respondió: ¿de qué discuten con ellos? Uno de entre la gente le respondió: Maestro, te ha traído de mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Donde quiera que se apodera de él, lo derriba, le hace echar espumazos y rechinar los dientes, y lo deja rígido.
he dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Jesús exclamó: ay, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo habré de soportar? Tráiganlo. Se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y, cayendo en tierra, revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le respondió: desde niño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Así que si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se golpeaba a la gente, increpó al espíritu inmundo: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu salió dando gritos y agitándolo con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos comentaban que había fallecido. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y se puso en pie. Cuando Jesús entró en la casa, le preguntaron en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Le respondió: esta clase con nada puede ser arrojada si no es con la oración. Salieron de allí y fueron caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando de sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, mas a los 3 días ha de resucitar. Pero ellos, que no entendían sus palabras, tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa le preguntaron de qué discutían por el camino. Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos. Los estrechó entre sus brazos y les dijo: el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoja a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Juan le dijo: maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no viene con nosotros, hemos tratado de impedírselo. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, pues no hay nadie que obre milagros invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que sean de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa. Al que se escandalice a uno de estos pequeños que creen, le irá mejor si le pusieran en el cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que lo echen al mar. Si tu mano te es ocasión de tropiezo, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que ir con las 2 manos al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de tropiezo, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que ser arrojado al Gehenna en los 2 pies. Y si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 ojos a la Gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues todos han de ser salados con fuego. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la salaréis? Tengan sal
en vosotros y tened paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir esta palabra en este día grande, día hermoso, que el Señor nos viene regalando a cada uno de nosotros. Hemos escuchado este capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. Este capítulo 9 nos presenta claramente lo que es la transfiguración del Señor. Ese momento en que Jesús lleva a sus discípulos, se transfigura delante de ellos y Pedro toma la batuta y dice: Señor, qué bueno es estar aquí. También nos va a presentar cómo los discípulos no fueron capaces de expulsar a un demonio, sino que tuvieron que llevarlo donde Jesús. Jesús les va a decir: esos demonios salen a fuerza de ayuno y de oración. Y también lo que es el servidor. ¿Quién es el servidor? Aquel que es más humilde. Porque aquel que se cree más que los demás tiene que rebajarse, tiene que doblegar el orgullo, doblegar todo para poder servir con humildad. Y también como nosotros pues debemos también tener en cuenta que nuestro servicio tiene que ser un servicio en entrega, un servicio con humildad y un servicio con sencillez, donde nosotros podamos darnos cuenta de lo que el Señor nos invita a tener bien presente, y es que es mejor entrar bien dispuestos a la presencia de Dios que ir con todo el cuerpo al lugar del fuego donde no se apaga, el lugar de castigo. Y por eso hemos escuchado a lo largo de este capítulo número 9 del Evangelio de San Marcos, cómo el Señor nos presenta su palabra, cómo Dios nos habla también a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que lo tengamos bien presente, para que podamos llevarlo también a nuestra realidad y a nuestra vivencia personal, que lo podamos también anunciar a los demás con humildad y con sencillez, y que podamos darlo a conocer en medio de nuestra realidad con nuestros hermanos. Por eso, mis queridos hermanos, les invitamos para que compartan la palabra de Dios y sobre todo prestemos también atención a lo que Dios nos va a presentar en medio de este capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. Porque eso nos va a llevar a nosotros a crecer como personas y a crecer espiritualmente en medio de nuestra vida, y cómo también nosotros podemos hablar de Dios a los demás, que desde allí podamos nosotros comunicarnos con el Señor, comunicarnos con Dios, comunicarnos a través de la palabra con lo que Dios también nos manifiesta a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, este capítulo 9 nos va a presentar, vamos a escuchar el versículo número 2 de este capítulo 9, de cómo Jesús se lleva a 3 discípulos a un lugar y Él va a hacer algo delante de ellos. Vamos a escuchar el versículo número 2 de este capítulo 9. 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y se transfiguró. ¿A quiénes llevó? A Pedro, a Santiago y a Juan. 3 personas que van a jugar, 3 apóstoles, un papel muy importante. ¿Por qué? Porque son los más directos con Jesús. Vamos a ver que siempre ellos 3 van a entrar en escena. Pedro, Santiago, Juan son los que Jesús siempre va a llevar aparte, siempre les va a manifestar un poco más de lo que es Él. Es la cercanía, la confianza de Jesús con estos 3 apóstoles. Y es lo que nos viene presentando. ¿Por qué? Porque dice que su aspecto Él va a presentar. ¿Qué va a presentar? Que todo va a cambiar. Que Él va a cambiar. Se va a transfigurar. ¿Dónde? Delante de ellos. Se va a transfigurar delante de ellos. Y esa transfiguración implica un cambio de aspecto, implica un cambio en medio de su vida, implica un cambio en el cual los discípulos
se van a dar cuenta de ese cambio. Y ese cambio es importante, porque también nosotros debemos comprender ese cambio. Ese lugar, ese monte es impresionante. Ir allá en Jerusalén, en Tierra Santa, ir al lugar, al monte Tabor, donde el Señor se transfiguró. Se siente una paz, una tranquilidad, un aire sabroso corre allí, y sobre todo el silencio que marca también este lugar. El silencio que nos invita a nosotros a ver, a contemplar lo grande que ha sido Dios con nuestra vida, con cada uno de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, vamos con humildad, con sencillez, a escuchar el versículo número 3 de este capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. La blancura con que Jesús aparece es la que nos invita también a tener a nosotros en medio de nuestra alma, en medio de nuestra vida. Que nosotros podamos también purificar nuestra vida, purificar nuestro ser. Y cuando nosotros empezamos a purificar la vida, empezamos a purificar el ser, empezamos a sacar toda inmundicia que nosotros tenemos en medio de nuestra vida, en el corazón, Dios empieza a obrar grandemente en medio de cada uno de nosotros. Y en medio de esto, con Jesús van a aparecer dos personas muy importantes. Y es lo que nos presenta el versículo número 4. Se le aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Se aparecieron Elías y Moisés. Bueno, vamos a pedir al Padre Cristóbal pues, que también nos ayude en la explicación de este capítulo 9, versículos 2, 3, 4, que hemos escuchado, para que podamos también nutrirnos aún más de la palabra de Dios. Ciertamente que, bueno, tenemos ese gozo, el Padre tiene ese gozo de haber conocido esto más palpable, más personalmente, de estar en Tierra Santa compartiendo directamente estos lugares que se llaman santos. Fue donde caminó Jesús, donde estaba Jesús. Y fíjense que la palabra de este día, en este capítulo 9, versículo, ¿verdad?, 4 y siguiente, donde hay dos personajes importantísimos que lo encontramos en el Antiguo Testamento, el trabajo, la misión, la escucha tanto de Elías y Moisés, nos lo presenta este evangelio hoy como esos dos pilares fundamentales que cada uno de nosotros puede tener a través del encuentro con el Señor. Recuerden que en estos primeros versículos de este capítulo 9 estamos reflexionando acerca de la transfiguración del Señor. Es Cristo que cambia, que se transforma, y la palabra lo está diciendo claramente. Es resplandeciente, es tan blanco que ningún batanero del lugar podía realizar algo tan maravilloso y grandioso como acontece en este monte, en este lugar. Adelante, más adelante en los otros versículos, Padre, vamos a encontrar a ese Jesús con esos dos hombres que ha llamado. Siento yo que los llamó porque sintió en ellos muchísima confianza, sintió en ellos algo maravilloso, y es así como el Señor nos llama a cada uno de nosotros y nos sigue llamando. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. El Señor llamó a Elías, el profeta que supo escuchar e entender la voz de ese Dios Yahvé, que esperaba encontrarse con Dios en la tormenta, que esperaba encontrarse con Dios en los terremotos, y de repente dice la palabra que se lo encontró en esa brisa suave, el profeta Elías. Y luego con este gran profeta, con este gran liberador como lo fue Moisés, se encontró con el Señor en el desierto para darle libertad al pueblo. Así que bueno, dos hombres importantísimos que nos presentan estos primeros versículos del capítulo 9, Padre. Claro, y al aparecerse Elías y Moisés, pues Moisés, el hombre de confianza de Dios, un hombre con el cual Dios hablaba cara a cara, como habla usted con su amigo, una confianza grande que tenía Dios puesta también allí en Moisés, que es el de la ley.
y Elías, que es uno de los profetas grandes, un profeta grande. Y por eso a Jesús lo van a comparar con Elías, es Elías que ha vuelto a la vida, también a Juan el Bautista. Por eso cuando Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo, le van a decir, unos dicen que eres Elías. ¿Por qué? Porque es ese mismo sentir que tenía Elías el que lleva a Jesús también adelante en medio de su vida. Pero hay que resaltar también algo muy importante, y es lo que presenta el versículo 5. Cuando uno se acerca a Dios, cuando uno se entrega a Dios, cuando uno le abre el corazón a Dios, todo empieza a cambiar y a tener un sentido. Se empieza a vivir una tranquilidad en medio de la vida, que es lo que nos va a presentar el versículo 5. Tomó Pedro las palabras y dijo a Jesús: Rabí, está bien que nos quedemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Imagínese usted la cercanía, cómo se sentía también allí Pedro y los otros apóstoles. Pero Pedro es el que va a tomar la palabra. Y al tomar la palabra, ¿qué va a decir Pedro? Pues Señor, qué bien estamos aquí. Mire qué bonito cuando uno se acerca también a la Eucaristía, cuando uno vive la Eucaristía de corazón, cuando uno también está delante del Santísimo Sacramento del altar, como lo hace el Padre Cristóbal todas las noches también, oración ante Jesús sacramentado. Se siente una paz, se siente una tranquilidad, y era lo que sentía Pedro. Señor, qué bien estamos aquí, Maestro, Rabí, qué bien es estar aquí, porque es lo que nosotros debemos sentir en nuestra vida cuando vamos al encuentro con Jesús, que es lo que se siente. Y por eso, pues Padre, ¿qué nos dice también usted acerca de estas palabras de Pedro allí en el monte Tabor, allí en el lugar donde Jesús se está transfigurando y aparece Elías y Moisés también? Claro que sí. Todas las noches, como el Padre lo ha dicho, nos reunimos para compartir principalmente la oración, y como le escribimos, oración de sanación y liberación. Ya hay muchas personas que cuentan su testimonio, y les aclaramos que no somos nosotros, sino es la oración, es el encuentro que tenemos personalmente, íntimamente con nuestro Señor, que podemos compartir, estar allí. Y fíjense que son unas palabras tan hermosas que repite el apóstol Pedro: Señor, qué bien se siente estar aquí, qué bien nos sentimos estar en este lugar. Tal vez Pedro, como dicen que era uno de los apóstoles más atrevidos, más lanzados, ¿verdad?, pronunció estas palabras porque sentía un gozo, sentía una paz. Y personalmente puedo decir que al estar en el Santísimo, al estar allí orando, pido primero por todas las personas la sanación, la liberación, la restauración. También orar por cada uno de nosotros los sacerdotes, orar por ustedes que nos están allí viendo, que todos los días esperan la palabra de Dios, que todos los días están esperando el Evangelio, que todos los días están esperando la palabra hablada por el Padre José Gregorio, y por los demás sacerdotes. Yo comúnmente, Padre, suelo decirle a las personas: ustedes esperan y escuchan a otros sacerdotes, está muy bien, los felicito, porque la palabra de Dios, el texto que acabamos de leer, la palabra de Dios, ¿verdad?, es la misma. La predica el Padre Luis Toro, la predica el Padre Arturo Cornejo, la predica el Padre José Gregorio. Nos las está enseñando de forma verbal, como se hizo en el principio, antes de ser escrita la palabra como tal, ¿verdad? Y hoy nos presenta este evangelio donde sentimos alegría, sentimos gozo. Y yo estoy seguro que usted ha sentido gozo cuando ha visitado este monte, este lugar donde se transfiguró el Señor, y donde cada uno de nosotros tenemos que sentir gozo, especialmente al estar en la presencia de Cristo, donde en la Eucaristía. Recuerden que el centro y el culmen de la vida del cristiano es la Eucaristía, y esto lo enseñamos nosotros a los muchachitos, a los jovencitos de catequesis, de primera comunión, de confirmación, los que se van a bautizar ya grande, que es Cristo, es gozarnos, es estar allí. Y recuerdo un psicólogo, el psicólogo Octavio, el doctor Octavio de Bogotá, en Colombia, que él decía: tenemos que aprender a enamorarnos de Cristo a través de la Eucaristía. Y no solo de Cristo, mis amados hermanos, sino también tenemos que aprender a enamorarnos de María Santísima. Y es un encuentro grande, bonito, pues que nosotros debemos tener con Dios. Y cómo se siente una paz, una tranquilidad
cuando nosotros pues también vamos con un corazón dispuesto, con un corazón abierto a recibir de Dios toda su bondad y toda su misericordia. Mis queridos hermanos, en medio de este capítulo 9 del Evangelio de San Marcos, pues vamos ahora a escuchar el versículo número 14. Este versículo número 14 nos va a presentar cómo van a ver a los otros discípulos que se habían quedado. Tenían allí un inconveniente, estaban los doctores de la ley, pero vamos a escuchar para ir adentrándonos al episodio que viene, que es el endemoniado, cuyos apóstoles no fueron capaces de liberarlo, sino que tuvieron que esperar que llegara Jesús. Al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Continúe. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. ¿Corrieron a saludar a quién? A Jesús. Jesús, su fama ya se estaba extendiendo por todas partes. Llegaron, estaban los discípulos, encontraron que estaban allí y en una gran cantidad de gente que los estaba rodeando. Estaban también allí los maestros de la ley discutiendo con ellos acerca de un asunto. ¿De qué asunto? Que no eran capaces de expulsar a un endemoniado. Y por eso la gente, cuando visualiza a Jesús, inmediatamente deja a los apóstoles, deja a los maestros de la ley y salen corriendo a saludar ¿a quién? A Jesús, al Maestro, al Señor, al que les ha enseñado. Y esto los va a llevar a Jesús a adentrarse de preguntar qué es lo que está sucediendo, qué está pasando, por qué los maestros discuten con los apóstoles, qué será lo que está pasando en ese momento. Y es lo que vamos a escuchar del versículo número 16 en adelante. Dice así: Él les preguntó: ¿de qué discuten con ellos? Uno de entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Aquí hay algo que resaltar. ¿Quién es el que se va a acercar a Jesús? Un padre de familia, un papá que viene a interceder ante Jesús por su hijo, porque tiene un demonio. Pero también tienes que ver tú, que eres papá, que eres padre de familia, si tú también intercedes ante Dios, pides a Dios, vas a clamar a Dios todos los días por tu hijo, por tus hijos. Porque a veces los papás lo que hacen es quejarse: este hijo mío salió vago, salió drogadicto, salió alcohólico, salió no sé qué más. Ajá, pero ¿qué estás haciendo tú para que pueda cambiar? ¿Qué estás haciendo tú para que pueda salir de donde está y encauzarse en un nuevo camino? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás orando? ¿Estás pidiéndole a Dios? ¿Has educado a tu niño desde pequeño también en las cosas de Dios? A este joven lo está atormentando un espíritu inmundo. El papá se acerca a pedirle a Jesús, así como esa mujer siriofenicia que se acercó ante Jesús a suplicarle que le sacara el demonio que tenía su hija, así como Jairo, que se acercó también a Jesús para que fuera a sanar a su hija que estaba a punto de morir. Encontramos este otro episodio de un padre de familia que se acerca a Jesús a pedir también por su hijo, a suplicarle, a insistirle, a rogarle, se postra ante él para que le cure a su hijo, que lo está atormentando un demonio, que está poseído por un espíritu inmundo. Y continúa diciendo el versículo número 18 lo siguiente: donde quiera que se apodera de él, lo derriba, le hace echar espumarajos y rechinar los dientes, y lo deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Jesús exclamó: ¡ay, generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo habré de soportar? Tráiganlo. Se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra,
se revolcaba echando espuma. Ahí está una de las cosas importantes también. El espíritu inmundo sabía quién era Jesús. Y al saber quién era Jesús, ¿qué va a acontecer? Pues él va a empezar a hacerle daño al muchacho. El espíritu sabe quién es Jesús. Por eso hemos escuchado también el pasaje donde un hombre que salía de los sepulcros estaba con una legión, tenía una legión de demonios, y cuando lo ven a Jesús le dice: ¿qué quieres de nosotros, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? No nos atormentes, no vengas a atormentarnos, porque los espíritus sabían quién era Jesús, algo que al ser humano le cuesta reconocer de quién es Jesús. Pero Jesús va a tener algo. ¿Qué va a tener Jesús? ¿Qué va a tener Jesús? Jesús va a responder y va a decir: esta gente es incrédula. Y vamos a pedirle pues al Padre Cristóbal pues que nos ayude también la explicación de este versículo 19, versículo 20, porque entramos también a veces en incredulidad. A veces somos incrédulos para las cosas de Dios, incrédulos para creer hasta que Jesús está presente en la hostia consagrada. Hay que ser creyentes. Por eso pues vamos a pedirle al Padre pues que nos ayude también en esta explicación. Lo primero es, la última palabra, Padre, que usted ha dicho, es la credulidad y la incredulidad que nosotros podemos tener principalmente ante la presencia de Jesús, de Cristo. Los apóstoles ya habían tenido un encuentro con este joven que estaba siendo atormentado. Y el Padre, como muchos padres, se preocupan, se angustian por la tranquilidad, la paz, cuando un hijo se enferma, cuando está preso, cuando no llega a la casa a la hora que se le ha dicho. El papá, más que todo, la mamá es la que se preocupa, se angustia, se desespera. Le han llevado a Jesús porque los apóstoles no pudieron. Estaba poseído por un demonio. ¿Y qué hicieron? Se lo llevaron al maestro. Vieron la muchedumbre, vieron la multitud que estaban de personas, porque seguían a Jesús para que los tocara, para que los sanara, para que los liberara, pero también para que les diera de comer. Pero en este caso se nos está presentando es un problema de sanación, de liberación. Y por eso, queridos hermanos, es importante cuando nosotros realmente creemos en el Señor. Es creer, es tener fe. Y ustedes han escuchado claramente cómo el capítulo completo del libro de los Hebreos, capítulo 11 completo, nos describe qué es la fe, creer. Y por eso los apóstoles, como dice el Señor, le faltó es oración y la credulidad de lo que ellos estaban realizando. A ustedes, a nosotros, a veces nos acontece que no tenemos organizado algo. Por ejemplo, Padre, una olla solidaria, un compartir en un sector, en un barrio, en un lugar vulnerable, ahora que las lluvias están azotando estas zonas llaneras de Venezuela. La electricidad, por ejemplo, teníamos conectados los dos aparatos de grabar y bueno, se cayó una conexión, pero gracias a Dios continuamos con la suya por la misma situación. Creemos que podemos hacerlo, que podemos realizarlo. Y vamos y compartimos con las personas porque creemos se nos realiza para nosotros. Bueno, yo no sé para usted, Padre, pero para mí es un milagro de poder compartir con las personas. En medio de la pobreza, de la angustia, de la escasez, compartimos. Este hombre llevó a su hijo y creyó en Jesús. Creyó. A veces nosotros nos convertimos en creyones, ¿verdad? Decimos y hablamos, pero no le creemos al Señor. A veces le creemos más al brujo, al yerbatero. Tráiganlo para acá, denle de tomar pelos de burro con patas de rana, que eso sí lo va a sanar, eso sí lo va a liberar. No, tenemos que creerle al Señor. Este hombre, este papá, viendo a su hijo que estaba sufriendo, que llevaba tiempo sufriendo, queridos hermanos, creyó en el Señor. ¿Y qué hizo Jesús? Le dio una orden: tráiganlo para acá. Ellos obedecieron. Por eso el orden y la disciplina es importantísima. Obedecieron y por supuesto increpó el espíritu. Y al increpar el espíritu le dio la orden. La orden fue que no volviera más. Que no volviera más. Y por eso
importantísimo que nosotros pongamos nuestra fe en el Señor, nuestra creencia, para poder tener paz y vivir en tranquilidad. Y eso también nos lleva a nosotros a ver lo que va a suceder con este papá. Este papá tiene fe, como podemos tener nosotros, fe en que Dios puede obrar, fe en que Dios puede actuar, fe en que Dios puede hacer tantas cosas. Pero la fe va acompañada con la duda. La fe va acompañada también con que ¿será que el Señor lo va a sanar? ¿Será que el Señor lo va a liberar? ¿Será que Dios me va a escuchar en la súplica que yo le voy a hacer? Por eso vamos a escuchar el versículo 22, porque el papá tiene fe y cuando se acerca a Jesús le pide, pero él también va a como a denotar algo de que no es una fe al 100% de que Jesús le pueda sanar a su hijo, que es lo que puede pasar también en medio de nuestra vida. Tenemos fe, pero dudamos, así como pasó con Pedro. Le dijo Jesús cuando caminó sobre las aguas, pues ven, y Pedro empezó a caminar con fe y a medida que iba golpeando el viento, se fue hundiendo. Es decir, a veces también se nos hunde la fe que tenemos, nos cuesta a veces creer en Dios, que Jesús puede obrar, que Jesús puede sanar, que Jesús puede liberar a una persona. Por eso vamos a escuchar el versículo 22 para que podamos tener esto bien presente. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Así que si algo puedes, ayúdanos. Si algo puedes, le dijo el papá, si algo puedes hacer, pues Señor, ayúdanos. Si algo puedes. Es decir, que allí la fe bajó un poco en este hombre. Tenía fe, su hijo estaba atormentado desde niño, lo arrojaba, lo golpeaba, lo tiraba a la candela, en todas partes. Pero se le bajó un poquito la fe. El hombre como que empezó a dudar. ¿Será que lo sana? Los discípulos no pudieron, pero ¿será que tú? Si puedes, le dijo el hombre, y Jesús le va a llamar la atención. ¿Por qué le va a llamar la atención? Porque el versículo 23, escucha lo que Jesús le va a decir a este hombre. Y el versículo 24, la respuesta de este papá ante lo que Jesús también le va a decir. Vamos a escuchar el 23 y el 24. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? ¿Qué es eso de si puedes? ¿Por qué tú vas a decir eso que si yo puedo? ¿Es que acaso no vas a tener fe? ¿No crees que sí lo puedo hacer? Continúe en lo que dice. Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho, creo, ayuda a mi poca fe. El hombre reconoce que tiene poca fe. El hombre reconoce que sí tiene fe, pero que no es en cantidad, sino que es poca. Cuando Jesús le dice, ¿cómo tú me vas a decir que sí puedo? Todo es posible para el que cree, y eso también es para ti. Todo es posible en tu vida si tú verdaderamente crees en lo que le estás pidiendo a Dios. Crees en el Señor. Crees que Dios puede obrar grandemente en medio de ti y en medio de tu familia. Por eso nosotros pues debemos tener esto bien presente en medio de nuestra vida, y que debemos nosotros acertar. Nuestra fe tiene que ir creciendo cada día más, tiene que crecer en el Señor, porque es que la gente, mire, usted le pregunta, ¿cree en Dios? ¿Qué dice la gente? Sí, creo en Dios, pero lo cree a su medida, a su manera, a su conveniencia. Pero no, nuestra fe en Dios tiene que ser una fe al 100%. Y en medio de esto, los discípulos no pudieron expulsar al demonio. Y ellos le van a preguntar, pero ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Pero vamos a escuchar la respuesta que Jesús le va a dar en el versículo 29. Y este versículo 29, pues le pedimos al Padre pues Cristóbal que nos ayude también con esta explicación, porque es acerca de la oración. Escucha con atención. Le respondió, esta clase con nada puede ser arrojada si no es con la oración. Esta clase puede ser arrojada si no es más con la oración. Y por eso la oración está acompañada de la acción que nos lleva a nosotros a formarnos como unos auténticos y verdaderos apóstoles y discípulos del Señor.
Jesús, queridos hermanos, si nos ponemos a reflexionar y a ver toda la palabra de Dios donde habla de la vida de Cristo, comenzando por los evangelios, vamos a encontrar a Jesús es orando. Jesús se apartó al desierto a orar. Jesús, desde el momento en que fue llamado a la pasión y muerte, a la oración. Jesús en el monte de los olivos orando, y dice que estaba orando y sudando lágrimas de sangre. Jesús orando en todo su camino. Jesús cuando iba a hacer el compartir, es decir, le trajeron 5 panes y 2 pescados. Jesús, dice la palabra, que miraba al cielo y hacía la acción de gracia, lo partía y lo repartía, lo compartía. Era oración. Jesús nos enseña también, cuando uno de los apóstoles le pregunta, maestro, enséñanos a orar. Jesús nos enseña es a orar. Jesús desde la cruz oraba, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es la oración de Jesús solo. Jesús que se había sentido abandonado por el pueblo, por los que estaban con él. Quiere decir, queridos hermanos, que la oración, pilar fundamental en la vida de cada seguidor de Cristo, de cada cristiano. La oración todo lo puede. Cuando personalmente yo hago mis oraciones todas las noches a las 9:30, por ahí, Padre, 9 a veces, ante Jesús sacramentado, comenzamos es con la oración ante Jesús, la oración a la sangre de Cristo, y decimos la sangre de Cristo tiene poder, porque toda la vida, Padre, toda la vida de Cristo fue una oración. Toda la vida de Cristo está enmarcado en la oración. Por eso, importante cuando nosotros ante cualquier situación, cualquier tormenta, tribulación, llanto, desesperación, ¿qué es lo que más hacemos los católicos cristianos? Hasta los hermanos esperados se tiran al suelo y dicen que están orando. ¿Qué es lo que más hacemos? Es orar. Porque el Maestro nos enseña es orar, la oración. Y por eso Jesús reprende a los apóstoles. Ustedes están faltos de oración. Cuando llegó y los encontró durmiendo, acostados, ¿qué les dijo? Levántense, no han podido velar ni una hora. Y hay una hora santa ahí mismo en internet que se llama A Solas con el Señor. Los invito a que la busquemos. Buenísima, hermosísima esta hora santa que podemos compartir interiormente, personalmente, para encontrarnos con Dios. Queridos hermanos, la oración en Cristo nos lleva a nosotros a aumentar la fe. Y recordemos lo que hacía San Isidro Labrador antes de irse a trabajar. ¿Qué hacía? Se iba a la iglesia, se iba al templo, vivía, celebraba la Eucaristía, oraba, y era tanto así que entró la envidia, que entró en sus compañeros el rencor y lo acusaron, y su oración llevó a que los ángeles llevaran los bueyes a arar. Quiere decir, queridos hermanos, que una oración con fe tiene efecto. Por eso yo te invito a que ores. Ora ante cualquier situación, ante cualquier problema. Preséntate ante el Señor orando, humilde, sencillo. Preséntate ante el Señor como estos 2 apóstoles que fueron llevados al monte y se encontraron con Elías y con Moisés. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Se transfiguraron en una nube totalmente de oración. Por eso la oración, Padre, yo creo que es ese motor que mueve nuestra vida a través del Espíritu Santo, que hace poco hemos celebrado su venida a la fiesta de Pentecostés. Y la oración, como lo dice el Padre, es importante en medio de nuestra vida. Así como no falta la comida para fortalecer el cuerpo, que no debe faltar la oración para fortalecer el alma. La oración nos ayuda a nosotros a tener fuerza, a luchar contra las acechanzas del demonio. Queridos hermanos, vamos a escuchar el versículo 33 y versículo 34, donde Jesús llega a Cafarnaún. Cafarnaún, la casa de Jesús. Cuando uno llega ya a la parte de Cafarnaún, en toda la entrada dice Cafarnaún, la casa de Jesús, porque era el lugar con donde Jesús también llegaba recurrentemente, donde Jesús también llegaba allí, y va a llegar a Cafarnaún, pero va a presentarse un episodio también relacionado con los discípulos, y esto también tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque en medio de la iglesia, en medio de los grupos,
Hay personas que quieren ser más importantes que otros y no les importa qué es lo que van a hacer de daño, a quién acaban, a quién destruyen, a quién sacan del juego. Y Jesús les va a dar un parado. Por eso vamos a escuchar el versículo 33, versículo 34, de qué era lo que venían discutiendo los apóstoles por el camino. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo. Venían discutiendo de quién era el más importante, quién era el mayor de todos los del grupo de Jesús. Eran 12. Y a ver, ¿cuál de los 12 es el más importante? ¿Cuál es el de los 12 es el mayor? Venían ellos hablando, discutiendo entre sí para ver delante de Jesús cuál de todos era el más importante. Era el mayor. Pero Jesús los va a llamar a los 12, le va a decir vengan acá y les va a dar una lección. Que es lo que también tenemos en el título de este día, el servidor de todos. ¿Por qué el servidor de todos? Bueno, el que quiera ser mayor y más importante tiene que ser el servidor de todos. Y es lo que vamos a escuchar en el versículo 35. Escucha con atención. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Ahí está. El que quiera ser primero, el que quiera ser más grande, el que quiera ser más importante, ¿qué tiene que ser? El servidor de todos. A servir. ¿Cómo cuesta servir? Nos gusta más que nos alaben. Nos gusta más que nos aplaudan, que nos ensalcen, que vengan a servirnos a nosotros. Pero ¿cómo nos cuesta servir a los demás? ¿Cómo nos cuesta servir a los otros? Imagínese usted una persona adinerada sirviéndole a un pobre, ayudando a un pobre, limpiándole la casa a un pobre, a un necesitado. Nos cuesta servir. Queridos hermanos, estamos llamados a servir. Y ese servicio se ve desde la ayuda que nosotros ofrecemos también a los demás. Dice Jesús claramente que el que quiera ser primero, que se haga el servidor, que se haga. Y el hacernos es doblegar todo nuestro ser y acercarnos a Dios a través del servicio con nuestros hermanos. Y es lo que Dios nos viene presentando en medio de nuestra vida, que tenemos que servir, que tenemos que ayudar, que tenemos que compartir con nosotros. Así de servicio como ustedes lo vienen haciendo a través de su granito de arena para la olla solidaria, para llevar comida a los pobres, para llevar a los necesitados, nosotros debemos también servir a los demás. Con eso nosotros transformamos lo que ustedes dan en comida para servir a los otros. Mira, hay personas que se sienten alegres como se siente uno alegre cuando uno sirve. La alegría es inmensa. ¿Por qué? Porque llevamos una ayuda a personas que lo necesitan. Y qué bonito cuando uno lo hace de corazón. Esa alegría es inmensa, como esa alegría cuando tú das, Padre, este granito de arena para los pobres, este granito de arena para comprar comida, este granito de arena para esto, y uno lo lleva, lo saca, compra y lleva. Esa alegría que tú sientes, la alegría que se siente cuando la persona dice, le doy gracias a Dios por lo que nos han permitido que esto pueda llegar hasta nosotros. Y eso es una alegría y una acción de gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo bueno, lo correcto, y a lo cual Dios también nos lleva a nosotros a tener bien presente en medio de nuestra vida. Entonces, si el Padre pues nos quiere también hablar algo acerca de cómo hay que servir y que tenemos que ser también servidores de todos y no creernos pues más que los demás. El mundo que nos toca vivir, porque a cada uno les ha tocado un momento específico. Imagínense ustedes, en la época de Jesús, mucho antes de Jesús, ya existían los que querían ser los primeros. Cuando fueron a hacer la elección de David, fueron escogiendo, hasta que encontraron al más pequeño por allá, como decimos aquí, al más desnutrido, lo eligieron, al más pequeño para el servidor de todos. Y nos encontramos con este episodio de este capítulo 9, versículo 35 y siguiente, donde Jesús los llama y les da esta gran lección.
Esto puede suceder también, queridos hermanos, con muchos de nosotros. Pretendemos ser los primeros, como los maestros de la ley, los doctores de la ley, los fariseos. Utilizan las plazas para que los alaben, banquetean en los primeros puestos, pero cuando se les pide algo, ninguno aparece. En nuestra vida, en nuestro tiempo, también suele pasar, queridos hermanos. Queremos ser el primero, pero no queremos ser el servidor. No queremos ayudar. En las parroquias, cuando nosotros le decimos a algunos feligreses, padre, hay que limpiar la iglesia, hay que venir a limpiar las bancas, hay que cambiar esas flores porque ya están marchitas, hay que arreglar las imágenes. Lo que les encanta estar de primeros son los primeros que se van. Sí son los primeros, pero para irse de la iglesia, son los primeros para irse. Y llegan las personas más humildes y más sencillas, las que están en las zonas aledañas, en las periferias, son las que se quedan allí. No les importa si viven lejos, si están a 3 horas, si están a 4 horas. No les importa si les llueve en este momento en que estamos en lluvia. No les importa si se le va la luz, si le llega plaga. Ellos les importa es el servicio. Son los primeros en el servicio. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Son los primeros en la oración. Son los primeros en la oración. Y por eso Jesús los llama aparte. Porque yo estoy seguro que había muchísima gente. Y por eso el versículo dice: entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y esto puede pasar en el clero, en los cleros a nivel mundial. Hay sacerdotes que se creen, ¿verdad?, que como están cerca del obispo, se creen que son los primeros en todo. Y como usted decía al principio de la explicación de este versículo, no le importa sacar a un sacerdote, echarlo afuera, malponerlo ante el obispo para obtener un primer puesto. Pero no saben interpretar esta palabra que dice el Señor: si quiere ser el primero, hágase el servidor de todos. Si usted quiere ser el primero en llegar al reino de los cielos, querido hermano que estás allí, haga oración, como lo dice anteriormente los versículos. Haga oración para que aleje de su vida, para que aleje de toda su familia, de su entorno, los demonios. Este hombre que le habían llevado tenía un demonio sordomudo. ¿Cuántos demonios tenemos nosotros que nos hacen ser los primeros? Pero los primeros chismosos, yo les digo en mi parroquia, se convierten en las primeras chismosas y chismosos. Se convierten en los primeros divisores. Se convierten en los primeros egoístas, que lo que siembran es cizaña para que podamos vivir en paz y en tranquilidad. Por eso hoy la palabra de Dios nos está diciendo: seamos los primeros en oración, seamos los primeros en llegar a la iglesia para ver qué necesita el Padre, si ya arreglaron la sacristía, si ya arreglaron la credencia, en llegar a hacer el Santo Rosario. Y yo no sé aquí, Padre, pero las personas que viven más cerca de la iglesia siempre llegan de último en vez de ser los primeros. Y casi no van tampoco. Y casi no van tampoco. Son los últimos que llegan. Y llegan corriendo y se meten. Llegan de último. Los primeros en la oración. Los primeros en la Eucaristía. Y ¿saben qué también? Los primeros en la caridad.